Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cordial saludo. Nuevamente, agradeciéndole primeramente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta oportunidad de volver a encontrarnos alrededor de la palabra de Dios. Para mí siempre será una bendición tremenda poder compartir algo con ustedes. Es las cosas que Dios me da y que yo aprendo mucho de esto, y mi idea es compartirles y que ustedes también sean bendecidos con las cosas que están aquí escritas. Vamos a hablar de otro enfermo, porque estamos hablando de esto, algo que yo les he dicho: enfermos incurables somos todos. Un día perderemos la batalla y partiremos de aquí. Así que no hay que escondernos, no hay que tenerle miedo ni nada, sino enfrentarlas. Y lo mejor es que cuando esto nos alcance a nosotros, nos coja en el mejor momento. Y como les he dicho, ojalá fuertes espiritualmente. Que no nos coja con la estantería vacía, sino llenos de la palabra de Dios y poder pensar y recordar y meditar mucho en la palabra de Dios. Y entendiendo estas cosas uno llega como más tranquilo a los últimos días, que son los más difíciles. Esto es como las carreras de ciclismo que veo yo, y yo también pues monto en bicicleta, pero veo que después de unos 250 kilómetros es donde hay que pegar el sprint final, que es el más complicado para ganar, y nosotros llegaremos a ese sprint cuando ya no tenemos fuerzas. Ya no tenemos nada que dar, pero nos queda la palabra que hemos almacenado en nosotros. Así que esto es bien importante y necesario que nosotros lo entendamos. A veces se habla de la muerte y dice: ¿pero de qué está hablando? Dice de algo que tenemos que pasar todos y necesitamos conocer y prepararnos especialmente para el encuentro con nuestro Dios. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día y en estos tiempos hermosos que nos ha dado, Señor. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por tener vida y vida con salud. Hay algunos que están enfermos y están luchando con esto, y espero que Dios los fortalezca, abra esos ojos espirituales y ustedes pueden ver que es una oportunidad y no tanto una dificultad lo que se está pasando. Que podamos glorificar a Dios con todo lo que se nos venga, porque se nos vendrá. Esto es inevitable. Padre, pidiéndole que en este día el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Aquí hay una historia de un enfermo que a mí personalmente me ha llamado la atención siempre. Juan capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces aquí habla que gran multitud pues esperaba el movimiento del agua. Todos los enfermos los llevarían allá a ese estanque y estaría rodeado, y cuando se veía de tiempo en tiempo, yo pienso que cada año aparecía el ángel y movía el agua, y el primero que cayera al estanque, al agua, ese quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces muchos tendrían esa alternativa y esa esperanza de que poder tirarse, pero eran cojos que no podían salir corriendo, paralíticos que no se podían parar tal vez, y ciegos que necesitaban guía de alguien. Era gente muy necesitada la que estaba ahí, es lo que se nos dice acá, pero pienso que habría gente enferma de toda clase de cosas.
Pero el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hay algunas, por lo menos yo conozco unos 3 pasajes donde se da qué tiempo están enfermos. Aquí hay uno de 38, hay otra señora de 18 y otra de 12 años. Y la de 18 años. Enfermos. Y ya algunas sin esperanza, sin dinero, sin nada, y situaciones bien complicadas. Pero aquí hay un hombre de 38 años, hacía que estaba enfermo y esperaba el movimiento del agua para meterse y poder salvarse y sanarse ahí. Yo cuando veo todo lo que el Señor puede esperar para ir y sanar a alguien para que esto sea para la gloria de Dios. Porque aquí Dios es glorificado con estas cosas, el único que tiene el don de sanidad. Porque la gente ve eso y enseguida glorificarían a Dios y se maravillaban. En muchas partes tengo aquí marcado la reacción de la gente y le daban la gloria a Dios con esto. Pero el Señor espera su tiempo y aquí esperó 38 años. Y yo pienso en nosotros, que tenemos un dolorcito, cualquier cosa, y enseguida aclamarle a Dios que nos sane, que nos quite, Pero no esperamos nada hasta que Dios diga, bueno, esta va a tener este tiempo y yo lo voy a levantar para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero aquí son 38 y nosotros de un día para otro ya le estamos clamando que nos quite cualquier problema que tenemos. Yo no sé si esperáramos qué cosas podríamos ver. Pero son 38 años un hombre enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Todos esperarían una pregunta de esas que fuera preguntándole de uno a uno a los que estaban por ahí alrededor del estanque, ¿quieren ser sanos? Todos dirían, claro que sí. Ahí está la solución junto al estanque y está la solución para todos, pero no lo conocen. O no esperamos muchas cosas de él, en otras palabras tal vez, pero ¿quieres ser sano? Eso le preguntó cuando supo que llevaba 38 años enfermo y ahí paralítico y no tenía quien lo empujara allá. Él dice que cuando él iba los otros ya venían, así que no había nada que hacer. Pero llega alguien y le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A veces hablamos más de lo que la respuesta que deberíamos darle aquí era, sí, Señor, quiero ser sano. Pero él le cuenta toda la historia. Pero es importante, es un hombre que dice, no tengo quien me empuje allá al agua. Y hay que estar pendiente, porque de tiempo en tiempo el ángel viene, agita el agua, y el que primero, no voy a pensar que se lanzaba uno, sino todos. Y ahí por foto finish dirían, este fue el primero, este quedó sano. Y los otros sálganse y espere tal vez otro año para poder tener alivio y estar sanos. Pero aquí dice Jesús, ¿quieres ser sano? Dice ella. Ni le ha dicho que sí ni no. Solo le cuenta la historia, no tengo quien me empuje y mientras yo voy el otro ya viene, ya me ganan a mí. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Palabra de Dios, palabra poderosa. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pero dice, al instante aquel hombre fue sanado.
sin esperar el movimiento del agua, ni quien lo empuje allá, ni nada de eso. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y enseguida este hombre se levantó, quedó sano y por primera vez caminaría, tal vez. Se levantó, cogió su camilla, su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Pero aquí está el Señor del sábado. El que no está condicionado a tradiciones, religiones y cosas, nada de eso, pura gracia. Así que el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Y era día de reposo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No te es permitido cargar este lecho porque estás obrando y ninguna obra se puede hacer en el día de reposo, así que no puedes cargar eso. Pero ahí están los indolentes, llamo yo en este caso, porque estamos viendo el caso de un hombre que ha sido sanado. Bien. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién le había sido sanado. A ver, volvemos a leer acá donde íbamos, que aquel día era reposo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Pero si tiene una autoridad tremenda para sanar a un paralítico, 38 años, que tal vez no caminaba y de pronto le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y si tiene autoridad para sanar y levantar a un paralítico, ¿cuánto más para decirle: toma tu lecho y vete? Y anda. Y el hombre anduvo. Así que los otros salieron: no es permitido hacer esas cosas. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero ya le preguntan: ¿quién te sanó? Dijo: no sé, porque en el momento que me sanó y yo cogí la camilla y todo lo que tenía, en ese instante ya desapareció el que me abrió los ojos y no supe quién sería. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí es donde yo digo, no sé si este hombre antes caminaría y era, pero terrible pecador o alguna cosa, o estando en esa condición, porque el pecado siempre está en cualquiera. Pero lo que le dice Jesús es importante: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Algo de lo que yo estoy seguro es que el pecado es el que trajo la enfermedad, el sufrimiento y hasta la muerte. Pero es el pecado, y a veces pienso, entre más pecado, más problemas tenemos de enfermedades, porque aquí le dice: no peques más para que no te venga algo peor, porque si sigues pecando, peores cosas te van a suceder. Es la idea que yo tomo de acá. Y por algo Jesús no se enfermó, porque Él no pecó. Así que el pecado no le trajo ningún problema, ni enfermedades, ni nada de eso. Murió, pero por nosotros. Él era sano. Yo a veces digo, igual que yo. Yo, un pobre pecador con las cosas que tengo, digo sano en comparación con él, que yo, siendo un pecador, esté en buen estado de salud y físico. Así que dice: no peques más. Si has sido 38 años, pongámosle los 38 años paralítico aquí,
y has sufrido y has esperado tener la oportunidad y no la tuviste, pero yo te levanto y te digo que no peques más. Y le está hablando a alguien que tiene autoridad. Porque nosotros a veces podemos decirle a otra persona, mire, no peque más para que no le venga algo peor. Pero esto es como un borracho dándole un consejo a otro borracho. No tenemos ninguna autoridad. O un esclavo ofreciéndole libertad a otro esclavo. Pero aquí hay uno que no pecó, que no conoció el pecado, nunca practicó el pecado. Y ese sí tiene autoridad para decirle, no peques más para que no te venga algo peor. Y esas son cosas para nosotros. Yo le tomo en serio, dice, entre más pecado, más problemas tendremos. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Pero procuraban matar a Jesús porque había hecho esta sanidad en día de reposo. Mire la indolencia de la gente por la tradición y todas las cosas. No, el día de reposo dice que no hay que hacer esto, pero Jesús es el Señor del sábado. Y les dice, mi Padre trabaja y yo también hasta ahora trabajamos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Manada de vagos, le diría, como diciéndoles, ¿qué hacen aquí encerrados ustedes sin hacer nada y nosotros trabajando? Y esas cosas no les gustó, porque ellos dijeron, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hablando verdad, pero la verdad a veces nos trae también problemas. Entonces veo yo lo que es la tradición, todas estas cosas que se guardaban, donde llega uno al punto de tener más importante un día de reposo que la salud de un paralítico que se levanta y deja de ser una carga para la familia y todo lo demás. Es un hombre sano, alguien que necesita salud, necesita trabajar, necesita producir, y lo vemos que ha sido desatado de esa enfermedad que tenía, y esto era para haber hecho fiesta. Dice, no importa si fue el sábado, si fue en día de reposo, pero cogemos eso. El hombre ha sido sano, pero aquí no ven eso. Ay, aquí sí somos muy obedientes a la ley, no debe ser sanado ninguno. Y más adelante por ahí le decían, tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para que lo sanen, pero en sábado no vengan aquí, no traigan enfermos para ser sanados. Una indolencia tremenda, cuando es más importante una tradición, una religión, unas reglas que se han impuesto y todo, que la salud de una persona o que un ser humano. Esto es tremendo, y no piensan, o alguien le hubiera dicho, pero piense bien, este hombre 38 años tiene de estar enfermo y hoy ha sido sanado, hoy es fiesta, alabemos a Dios, hagamos algo. Pero no, procuraban era matarlo, y también peor porque les dijo, mi padre y yo hasta ahora trabajamos. Se hace hijo de Dios. Y este es un problema que lo vamos a encontrar también en otro caso en el capítulo 9, donde se creen dueños de la verdad, y esto es un problemón, creernos dueños de la verdad. Pero tremendo esto, y el poder de Cristo el Señor, esto es don de sanidad, el único que tiene todos los dones, cualquiera que necesite, Él los tiene, así que Él está dispuesto a sanar y levantar a cualquiera. En el capítulo 9, tenemos otro caso. Juan capítulo 9 versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y sí tenemos
la idea y asociamos a la enfermedad con el pecado. Por eso Dios dice, ¿quién pecó? Porque el pecado son las consecuencias. Si leemos por acá en Lamentaciones en el capítulo 3, dice la palabra de Dios. Voy a leerle versículos 37, 38 y 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo viene del Señor o el Señor lo permite. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, por algo hay que dar gracias por todo y en todo. Y el versículo 39, escucha lo que dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos lamentamos nosotros? Laméntese el hombre en su pecado. Nosotros nos lamentamos de la enfermedad, que tengo este problema, que un cáncer, tiroides, que diabetes, que un poco de cosas. Dice, no se lamenten por eso, lamentense por el pecado, porque esta es la causa de esa enfermedad que ustedes tienen, por el pecado que mora en ustedes. Y yo he aprendido eso muy bien, se lo digo al Señor, Señor, no es usted, no es otra cosa, sino el pecado que mora en mí. Si yo tengo problemas de diabetes y me prohíben ciertas comidas, le digo, Señor, el problema no es la comida, no es el alimento. El problema es el pecado que mora en mí, el que ha dañado toda la creación que usted hizo. Pero me lamento es por el pecado. Yo veo animales enfermos, personas, digo, Dios mío, lo que ha hecho el pecado. Eso lo ha hecho el pecado. Mire, aquí tenemos un perrito ciego. Y uno dice, el pecado nuestro les alcanzó a ellos. Es cuestión del pecado. Y aquí sí le dijeron, ¿quién pecó? Pero no se lamente el hombre por la enfermedad que tenga o los problemas que tenga, sino por el pecado que es el que está causando todas estas cosas. Bueno, ¿quién fue el que pecó para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero ¿quién fue el que pecó para esto? Dijo el Señor. No. Cada uno será responsable de su pecado. El pecado mío yo tengo que responderlo. Los hijos llevarán su propio pecado. No responderán los padres por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Cada uno responderá por lo suyo, es lo que dice la palabra en Ezequiel. Así que escupió, hizo saliva y untó sus ojos. Y el ciego, con esto el Señor le dice, ve, lávate al estanque de Siloé. Y esa era la prueba de fe. Vamos a ver si este va y se lava. Pero hizo exactamente lo que Él le dice. Eso venimos hablando de las Sagradas Escrituras. Si Él dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, no es irse al Jordán a bañarse, ni irse a su casa. Es donde el Señor dice y como Él dice. Así que fue, se lavó y regresó viendo. Esto es don de sanidad. Completo y perfecto. Tremendo. Llegó viendo nuevamente, pero entendamos lo que se dijo al principio, ¿quién pecó? Y tratemos de vivir vidas de santidad para que cuando lleguemos al sprint final, cuando ya
estemos en las últimas, no lleguemos tan hechos pedazos allá, sino llegar más o menos fuertes todavía, que no nos cojan las peores, porque todo depende de nosotros. El Señor nunca tuvo en mente esto de las enfermedades, del sufrimiento y de la muerte ni nada. Era para que viviéramos para siempre. Por algo había un árbol ahí en el huerto llamado el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El que cogiera del árbol de la vida no moriría. Está en la nueva Jerusalén de Apocalipsis, que allá sí podríamos comer eso, pero aquí no. ¿Quién come eso y con una enfermedad sin poder morir y sin alentarse ni nada, sino eternamente con una enfermedad? Dios es muy bueno cuando entró la muerte por causa de eso, porque ordenó. ¿Qué haríamos? Bien, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Están como asombrados y como que sí es o como que no es, porque nosotros como a un ciego no le prestamos atención, más bien le huimos, porque lo que está haciendo es estorbo, pidiendo alguna moneda, alguna cosa, y eso es lo que hacemos. Y él fue sanado. Y la gente ni sabe. Versículo 9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Pero sí somos. Yo estuve trabajando por allá, bueno, haciendo un trabajo. Y salí de la casa de un hermano. Y al ladito vive otra familia. Y llegó un motociclista y le preguntó allá, ¿usted no conoce a fulano de tal? Dijo, no. Y yo como salía, estaba trabajando, me preguntó a mí, ¿usted no sabe dónde vive? Dice, aquí, de donde yo salí, él vive acá. Pero el otro ahí y no sabe. No conocen, no saben quién es quién y lo mismo sucederá con nosotros. No nos identificamos y no sabemos, pero aquí a él se parece. ¿Será este? Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es hablar lo que le pasó. Nada más. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora viene el mismo problema. No es permitido el día de reposo, pero está aquí el Señor del sábado. El que tiene toda la autoridad, pero aquí estos segatones y tradicionales que cogen esa tradición y más importante que la vida de una persona. Y lo llevaron ante los fariseos, el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hizo lodo, entonces dijo, estuvo trabajando, eso ya no es permitido. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Este hombre no procede, pero mire un gusano pecador diciéndole al Dios del cielo, a Cristo el Señor, no procede de Dios siendo el mismo Dios. Este es el problema que yo veo acá cuando nos creemos dueños de la verdad y es lo que yo diga, no es lo que digan los demás. Vamos a leer hasta donde nos alcance acá. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta.
pero cada uno tenía su propia opinión y había disensión, porque a eso vino Jesús. He venido a poner en disensión al padre contra la madre, al hijo contra el papá, a la suegra contra la nuera, y esto es normal y era lo que él venía a hacer. El ciego dice, es profeta. Ellos dicen, no procede de Dios. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tremendo. Y estos ciegos que no quieren ver y estos sordos que no quieren oír. De todos modos, ya se me fue el tiempo y quizás continuaremos con esto, pero pensemos en lo que dijo Jesús. No peques más para que no te venga algo peor si nos ha curado de una enfermedad. Suponiendo que un borracho, por estar borracho, lo atropelló un carro y fue a parar al hospital. Sale de allá y es de decirle, vea, no tome más para que no le venga algo peor, no lo coja un tráiler y lo desbarate o alguna cosa. Pero uno debería salir y decirse eso, voy a cuidarme del pecado para que no me venga algo peor de lo que me está pasando aquí. ¿Y quién fue el que pecó? No nos lamentemos por la enfermedad que tengamos, sino por el pecado, como dijo allá en Lamentaciones 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y nos lamentamos, es que este dolor, que esta cosa, que para allá. No, lamentémonos por el pecado, porque esa es la raíz de todos estos problemas de la enfermedad que nosotros tengamos. Y esperemos que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.